we had Emmanuel Macron going to Syria. Tuvimos a Macron, a Emmanuel Macron, viajando a Siria, y allí hubo dos explosiones. Y hoy, Al-Jolani fue a Turquía para reunirse con Donald Trump. ¿Qué está pasando en Siria, Leith? Por un lado, vemos a Macron allí por primera vez desde 2009. El último presidente francés que fue a Siria fue Sarkozy, y ahora vemos a Macron yendo. Eso significa algo, y las explosiones, en mi opinión, también son importantes. Y el papel de Siria ahora mismo en la región, ¿cómo se va a definir teniendo en cuenta lo que está ocurriendo dentro del país? Y la forma en que potencias extranjeras, como Francia y Estados Unidos, intentan reconfigurar la situación en Siria. The United States trying to reshape the situation in Syria. Yeah, I mean, Macron and France. Sí, quiero decir, Macron y Francia todavía creen que tienen influencia en Siria y en el Líbano, sobre todo por haber sido antiguas colonias francesas. Y bueno, vimos cómo, cuando Francia intentó encontrar un papel para sí misma en las negociaciones entre el Líbano y la colonia sionista, los israelíes y Estados Unidos la apartaron de eso. Así que la visita de Macron a Siria fue su intento de reafirmar la poca influencia que Francia pudiera seguir teniendo allí. Y esas explosiones fueron muy rudimentarias. No estaban realmente pensadas para matar a nadie. Creo que eran mensajes probablemente de los israelíes, de los estadounidenses y quizá incluso de los turcos, diciendo que la época en la que Francia tenía algo que decir dentro de Siria se ha terminado. Así que no sabemos cuál de esas tres potencias que ahora tienen influencia sobre Siria, los estadounidenses, los israelíes o Turquía, pudo estar detrás de esto. Pero creo que el mensaje sin duda llegó a Macron. Esas explosiones probablemente confirmaron lo que él ya había oído de Al-Jolani, que responde a Erdogan, a Estados Unidos y a Israel. Así que pienso que esto no es más que un anuncio público de lo que se dijo a puerta cerrada. Esa es, con toda probabilidad, la señal que esas explosiones querían enviar. En cuanto a Siria ahora mismo, incluso si Estados Unidos, Israel, Francia o Turquía quieren que Al-Jolani haga algo o que cumpla ciertos objetivos para ellos, Al-Jolani no tiene capacidad para lograr nada. Al-Jolani is unable to deliver on anything. Not because he doesn't want to deliver on the dictates of Y no porque no quiera cumplir las órdenes de sus amos, sino porque en realidad no tiene mucho poder. Solo tiene el poder de matar y violar a civiles de tradiciones chiíes, alawíes, cristianas y judías. Más allá de eso, ya no hay economía en Siria. El petróleo, el gas y el trigo siguen siendo saqueados. La gente pasa hambre. No hay industria, tras la destrucción de las zonas industriales de Alepo y el saqueo de sus fábricas hacia Turquía. Y los combatientes extranjeros que formaban parte de los escuadrones de la muerte wahhabíes fueron todos retirados de Siria. Así que la fuerza de combate que Al-Jolani tiene bajo su mando apenas puede mantener el control del tráfico en las ciudades. Así que por ahora, Siria es solo una sombra de lo que fue durante el último siglo, cuando era el centro más importante de la resistencia árabe, del nacionalismo árabe y del antiimperialismo. Ahora no es más que un peón al que le han cortado las alas por completo. No puede ni saltar, mucho menos volar. Creo que, de momento, el único papel que Al-Jolani puede desempeñar es el de servir en la guerra psicológica, amenazando al Líbano, amenazando a las minorías dentro de Siria, amenazando a Irak. Pero más allá de eso, no hay nada que pueda hacer, aparte de esa guerra psicológica y de los ladridos constantes, o de ser utilizado como un espantapájaros por los estadounidenses y los israelíes contra otros pueblos de la región. ¿Ves alguna posibilidad de que Estados Unidos utilice a esta gente en Siria para hacer algo en el Líbano? Creo que pueden soñarlo, pero es imposible. Verás, en el punto más alto del poder de Al-Jolani, en las semanas posteriores a la caída de Damasco, en diciembre de 2024, hubo un intento de ataque por parte de las fuerzas de élite del HTS, las llamadas bandanas rojas, que avanzaron desde el norte del Líbano hacia el valle de la Bekaa.
En ese momento, cuando al-Julani aún contaba con esos 100 y pico mil combatientes extranjeros endurecidos por la guerra en Siria y por la batalla en Ucrania, porque algunos fueron a luchar a Ucrania y luego regresaron, y en medio de aquel caos dentro del Líbano, con el asesinato de Sayyid Hassan Nasrallah, el ataque en Beja y los asesinatos de buena parte del liderazgo militar de Hezbollah. En ese momento, cuando las bandanas rojas atacaron el norte del Valle de la Bekaa, en el punto máximo de su poder, fueron derrotadas de forma contundente por los clanes del norte del Líbano. Ni siquiera Hezbollah se involucró. Las tribus, la gente de los pueblos en la frontera norte, cogieron las armas cuando el ejército libanés huyó y dejó toda la frontera abierta para que HTS invadiera. Las tribus derrotaron a HTS, a los de las bandanas rojas, y no solo liberaron sus propios pueblos, que al principio habían sido ocupados por HTS, sino que además avanzaron hacia el interior de Siria, liberaron 3 pueblos y llegaron hasta las puertas de Al-Qusair, que es una ciudad muy importante en la zona de Homs. Así que, si decimos que eso ocurrió en el momento de mayor poder de HTS y en el punto más débil de Hezbollah, imagina hoy, cuando Hezbollah se ha reorganizado, se ha rearmado y ha rediseñado sus actividades y sus tácticas. Que HTS ataque ahora, cuando ya se está desmoronando y no puede gobernar Siria, sería un suicidio para al-Julani. Y creo que por eso no va a pasar. Puede que los israelíes y los estadounidenses lleguen a estar tan desesperados que ya no les importe perder Siria y solo quieran demostrar algo contra Hezbollah, presionando a al-Julani para que ataque el Líbano. Bueno, eso sería aún peor para al-Julani, pero también para todo el imperio. Porque si al-Julani realmente es presionado para atacar Líbano, no solo se destruirían sus tropas, sino que Siria misma quedaría liberada. Estoy completamente seguro de eso. Y por eso pienso que si llegamos al punto en que al-Julani y sus tropas atacan Líbano, eso será una señal de lo débil que está el orden imperial y de lo desesperados que están al punto de arriesgarse a que Siria vuelva a caer en manos del eje de la resistencia. Comes o aquel pobel te mat y mis as yog hovriense en Siria. De hestita casi Israel y Estados Unidos o ragnina o go en Sirio o swimithritwe. Pero y Turquía, quel que canenio? What do they want? En este momento, Turquía está encantada de tener a Siria como mercado para sus productos excedentes. Ya sabes, ahora es un mercado cautivo. No se permite la entrada de otros productos en el país. Por cierto, cuando al-Julani tomó Damasco, no solo destruyó y disolvió empresas y fábricas, además de matar a sus propietarios y demás, sino que también detuvo la producción. Así que todas las fábricas que producían alimentos procesados, embutidos, verduras congeladas, conservas, todas las cooperativas que prensaban aceite de oliva, todo eso fue desmantelado para permitir que las empresas turcas, iba a decir israelíes, entraran sin tener ninguna competencia, ni siquiera de productos sirios en el mercado. Ahora mismo, el mercado en Siria está controlado por los fabricantes turcos. Son ellos quienes dominan todo y están colocando allí los productos que les sobran, sin permitir que nadie más compita con ellos, ni a nivel local, ni mediante importaciones que puedan hacerles sombra. Esa es la prioridad de Turquía, sobre todo por los problemas que ha tenido con la Unión Europea a la hora de exportar sus productos. Así que ahora se encuentran en esa situación. A eso hay que añadir que Erdogan sigue saqueando el petróleo, el gas y el trigo de Deir ez-Zor. Por eso creo que la máxima prioridad del gobierno turco es asegurarse de que Siria siga siendo un mercado monopolizado por ellos. Cualquier cosa que pueda amenazar ese control, la van a combatir o se van a oponer a ella. Y por eso pienso que temen que al-Julani se comprometa demasiado con lo que quieren los estadounidenses y los israelíes, porque es por drior su doth mercado for Sirio.
Supimos por la administración Trump que están pensando seriamente en enviar tropas al Líbano. No sé cuáles fueron las repercusiones de ese planteamiento en el país, ni cómo lo van a percibir Hezbollah o el propio gobierno libanés. When I heard that, I laughed very hard. Sabes, cuando oí eso, me eché a reír, de verdad. Cuando escuché esa historia, pensé que en realidad Hezbollah desearía que eso pasara. Ya sabes, desde hace mucho tiempo Hezbollah lleva luchando contra todo el imperio, pero con el imperio escondido, fingiendo que son los aviones israelíes los que hacen 2,000 salidas en un solo día, cosa que, por supuesto, Israel no tiene suficientes aviones para hacer. Hezbollah está luchando contra todo el imperio. Así que casi mejor que traigan a los soldados estadounidenses al terreno para poder matarlos. Eso es, literalmente, lo que Hezbollah estaría esperando, porque no hay nada que Estados Unidos pueda hacer de forma diferente a lo que hizo Israel. Al fin y al cabo, Estados Unidos le dio a Israel todo y usó su poder aéreo, junto con la OTAN y demás, para bombardear Líbano, para vigilar Líbano. Tienen a su inteligencia desplegada sobre el terreno aquí. Al menos 17 o 18 agencias de inteligencia de la coalición de la OTAN y demás están presentes. Hace unos días, por cierto, hubo 3 espías enviados por los israelíes, uno egipcio, uno sirio y uno libanés. Estaban dentro de la ciudad de Nabatea, intentando trazar las posiciones de Hezbollah. Fueron capturados y ejecutados en el acto, allí mismo, en el terreno. Bien, pues esto está ocurriendo por todas partes. Estados Unidos lo hace, los británicos lo hacen, los franceses, los alemanes, todos lo están haciendo. Así que Hezbollah querría tener algunos objetivos en tierra que poder eliminar. Si todos están en el aire, los únicos que mueren son los israelíes. Bueno, si Estados Unidos envía tropas al Líbano, será el mejor regalo para la resistencia. Porque entonces veremos, igual que en 1982, cuando Estados Unidos vino y ocupó Beirut en nombre de los israelíes, cómo nació Hezbollah. Y todo empezó con el ataque a los cuarteles estadounidenses, donde más de 220 soldados americanos fueron eliminados de un solo golpe. Y eso volverá a pasar si los estadounidenses son lo bastante estúpidos como para enviar tropas aquí. De hecho, espero que sean así de estúpidos, tan estúpidos. Espero que lleguen a hacerlo y manden tropas sobre el terreno. Y si llegan, está claro, sobre todo por lo que hemos visto en los últimos 6 meses, ¿dónde estarán desplegados? Hay una base en el norte del Líbano, cerca de la ciudad de Trípoli. Ya hay dentro unos 20 o 30 soldados estadounidenses y una batería de defensa aérea. Es el único sistema de defensa aérea en todo el país. Y también está el aeropuerto al norte de Trípoli, justo junto a la frontera con Siria, donde el primer ministro inauguró las obras hace un mes. Todo el mundo se preguntaba por qué. De repente, el Líbano quería abrir otro aeropuerto internacional y además tan cerca de la frontera con Siria. Pues ahora ya sabemos por qué, porque están intentando ampliar la pista para que los aviones de carga militar estadounidenses puedan aterrizar allí. Así que esos son los lugares donde se espera que vayan los estadounidenses. Y por supuesto, Hezbollah está muy pendiente de eso. Leith, las instalaciones petrolíferas en Siria estaban bajo control de Estados Unidos durante Bashar al-Assad. Y ahora mismo, no sé cuál es la situación allí, porque cada vez que se habla de retirar las tropas de Siria, eso está ocurriendo. ¿Quién controla esas instalaciones en este momento? Ahora mismo, siguen siendo tropas estadounidenses y turcas las que están allí. La familia de Erdogan es la que está exportando el petróleo a través de Turquía y, por cierto, acaba llegando a Israel. Así que en este momento, el petróleo sirio está alimentando la maquinaria de guerra de Israel.
No sé si al-Julani está recibiendo ahora la parte que antes se llevaban los contratistas kurdos. Recuerdo que las YPG y otros grupos recibían alrededor del 20% de los ingresos por la venta de ese petróleo y gas saqueados. No sé si al-Julani está recibiendo ese 20%, pero sigue siendo el mismo acuerdo, con las mismas empresas propiedad de la familia de Erdogan que exportan el petróleo. Y sí, no creo que los estadounidenses vayan a marcharse pronto. Ellos también están sacando su parte de esto. No creo que quieran entregárselo todo a Erdogan. Así que, por ahora, es el mismo arreglo, solo que los contratistas kurdos han sido sustituidos por los contratistas de al-Julani como los que gestionan localmente los beneficios de esas ventas. They're talking about new camps in Gaza. Están hablando de nuevos campos en Gaza, campos de concentración. Y eso le recuerda a todo el mundo lo que está pasando, porque no es algo nuevo. La administración Biden intentó hacer lo mismo, y ahora la administración Trump está siguiendo el mismo tipo de políticas. Eso significa que da igual si en Estados Unidos gobierna un republicano o un demócrata, su política siempre será la misma. Y el objetivo principal de todo eso es el desarme de Hamas. Es posible lograrlo así si la administración Trump decide imponer ese tipo de política en Gaza. Sabes, ahora mismo, Gaza sigue siendo bombardeada. Ayer vimos ataques contra tiendas de campaña, y eso pasa todos los días. Los israelíes deciden que quieren matar a unos cuantos palestinos para desahogar su frustración por las pérdidas que han tenido en Líbano y en Irán, y apuntan contra esa gente indefensa que vive en las tiendas. He visto fotos de esos campamentos en construcción, y sinceramente parecen campos de concentración. Si algo huele a pato y suena como un pato, es un pato. Así que sí, son campos de concentración, igual que los que hicieron los fascistas italianos con los libios y los alemanes con los pueblos de Europa durante la era nazi. No creo que los palestinos vayan a aceptar trasladarse a esos campamentos. Mira lo desafiantes que son esas personas empobrecidas en las ciudades de tiendas y cómo, incluso cuando se les ofrece salir de Gaza, se niegan. Así que creo que las imágenes que vimos de esos campamentos y la construcción de esos campamentos son solo para la autosatisfacción de los imperialistas y los sionistas. Quieren mostrar algo, aparentar que están haciendo algo, que siguen librando esta guerra psicológica, pero no son capaces de obligar a la gente a entrar en esos campamentos. ¿Qué van a hacer? Esos campamentos están justo en la frontera con Egipto. Los acaban de construir y ¿qué? Van a ir a sacar a la gente del centro de la ciudad de Gaza y forzarla a entrar en esos campamentos. Eso no va a pasar. Y, por supuesto, la resistencia no va a desarmarse. Siguen allí. Y bueno, hace unos días vimos que Hamas declaró que había disuelto las estructuras de gobierno que se crearon tras las elecciones de 2005. Algunas personas se preocuparon, pensando que eso era una señal de que de algún modo Hamas se estaba rindiendo o entregando el poder a otros. Pero la realidad es que Hamas simplemente disolvió algo que ya no existe. Si todos los ministerios fueron destruidos, si la mayoría de los ministros y los altos cargos civiles en Gaza fueron asesinados, ¿qué queda como gobierno? Y ahora, cada vez que hay escasez de algo en Gaza, Hamas puede decir, no es asunto nuestro. Hablad con la autoridad palestina. Hablad con Mahmoud Abbas. En realidad, esta disolución de algo que ya está destruido va a añadir más presión sobre la autoridad palestina colaboracionista y sobre las estructuras que los estadounidenses y los israelíes han creado con esta propuesta de movimiento por la paz y con la cumbre de paz que celebraron en Sharm el-Sheikh. Ahora el Consejo de Paz será el que tenga que decir, oye, ¿por qué no entregasteis la comida? ¿Por qué no entregasteis el agua?
¿dónde está la electricidad? Ya no será cuestión de que Hamas tenga que responder por esas cosas. En realidad, serán las herramientas de los sionistas y de los imperialistas las que tendrán que dar explicaciones. Así que, por un lado, puede parecer una rendición o una derrota para Hamas, pero en realidad es una jugada maestra que ahora pone todo el peso en el campo de los imperialistas y los sionistas. in the field of the imperialists and the Zionists.